buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y les saluda a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook e Instagram me encuentra como Laura Guzmán Periodista y en X me encuentra como @lausguzmán. Y mire, hoy es el Día del Niño, el Día de la Niña, y por eso quisimos elegir este tema de hablar de nuestro niño interior, ¿no? Porque pues cuando somos niños es cuando aprendemos todas estas pues formas para reaccionar, formas de comportarnos, cuando desarrollamos pues nuestros, pues no exactamente nuestros sentimientos, pero sí la forma en que nos vinculamos con los demás. Y por eso quisimos hoy, en este Día del Niño, hablar de este tema de nuestro niño interior. Y para eso tenemos aquí a Nayeli Vázquez, que es psicóloga clínica. Nayeli, muy buenas tardes, bienvenida. Un gusto estar aquí, mi querida Lau. Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Oye, a ver, es importante siempre esta parte de nuestra infancia, ¿no? Porque, como decía, es donde empezamos a desarrollar como todos estos vínculos y como todas estas formas que tenemos de comportamiento. Así es. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo la manera en la que nos vamos a relacionar con los demás. No solamente las relaciones de pareja, también estamos hablando de las relaciones laborales, las relaciones familiares, con amigos. Cualquier tipo de vínculo va a provenir de la manera en la que yo aprendí a desarrollar estas conexiones en la infancia. Y esto tiene que ver con todas esas heridas que se nos fueron acumulando en nuestro corazón y que el día de hoy se ven plasmadas en cada una de esas diferentes relaciones o diferentes vínculos. Necesariamente tenemos algo que sanar, o sea, siempre todas las personas tenemos algo que sanar, o hay alguien que diga, no, o sea, yo tuve una bonita infancia, no me enfrenté como a situaciones difíciles, complicadas, y siempre tuve ahí como un buen desarrollo. Eso sería maravilloso, que todos pudiéramos tener este desarrollo maravilloso. Sin embargo, hay que recordar que nuestro aprendizaje proviene pues de las personas que están a nuestro alrededor, y no todas las personas a nuestro alrededor son personas que están saludables. Entonces, claro, sin darse cuenta, a veces pueden provocar heridas en nosotros y nosotros interpretar ciertas acciones de los demás como una herida. Te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho ponerles. Si tú a lo mejor tú estabas en la escuela esperando que llegara mamá y no llegaba y viste que se fueron todos tus amiguitos y tu mamá no llegaba, entonces te enfrentaste a la soledad, te enfrentaste al abandono. Y sí, te empezaste a sentir frustrado y desesperado. Y probablemente mamá se quedó atorada en el tráfico o sucedió algo extraordinario por lo que no llegaba, pero tu mente lo interpretó como esta sensación de soledad. Entonces no quiere decir que te haya generado esa herida a la persona, ni siquiera de manera intencional. Sin embargo, tú al interpretarla como el pequeño que eras, se hizo y se formó en ti esta herida. Claro, son esas circunstancias que no siempre a lo mejor podemos controlar y que se salen de nuestras manos, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros la interpretamos desde el punto de vista de niños, porque pues en ese momento solamente tenemos cierta cantidad de recursos emocionales y cognitivos. Entonces tenemos solo cierta capacidad hasta cierto punto, y desde ese punto es desde donde vamos a interpretar las acciones de los demás. Entonces muchas cosas que los demás hacen que nosotros no entendemos pueden causarnos heridas. Simplemente el hecho de que quizás mamá y papá trabajen y no estén conmigo todo el tiempo, o que no puedan proveerme todo el tiempo que yo quisiera, o las cosas que yo quisiera. Todo eso nos va a causar estas heridas, pero no porque la persona quiera hacerlo, sino porque nuestra interpretación desde nuestro punto de vista de niños nos lleva a interpretarlo de esta manera. Y esas heridas se van quedando. Y con eso vamos creciendo. A lo mejor, no sé si estoy bien o no. Esas heridas a lo mejor en ese momento no las percibimos como tal cuando somos niños, y entonces se van quedando ahí y en algún momento salen. ¿En qué momento salen? Generalmente cuando empezamos esta parte relacional, por ejemplo, si hablamos del tema del abandono, de enfrentarme a que alguien se vaya, o de la percepción de sentir que alguien se va a ir, es cuando empiezan a salir y decimos, ¿por qué? ¿Por qué siento tan feo que alguien se vaya de mi vida? ¿Por qué siento tan feo que me dejen visto en el WhatsApp? ¿Por qué siento tan feo que no me conteste rápido las llamadas? Y
entonces te vas hacia atrás y te das cuenta que manejar la soledad para ti ha sido muy complicado, o que te sentiste abandonado en algún momento y tuviste que enfrentarte a esa soledad, y entonces ahí es cuando empiezan a salir. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que existen heridas en tu interior, que probablemente estaban ahí guardaditas y no te habías dado cuenta. Y que en tu adolescencia a lo mejor las pasaste, y también lo pasaste, y te dolía que la amiga no te hablara, o te dolía que el amigo se fuera, pero nunca te causaron tanto conflicto. Pero cuando somos mayores y nos empieza a causar conflicto en nuestras áreas, en nuestras diferentes áreas, ahí es cuando nos damos cuenta que existen estas heridas y que hay que trabajarlas. Y no necesariamente las mismas acciones provocan las mismas heridas pues en este caso, por ejemplo, en los niños, ¿no? Exactamente, porque depende, te decía, totalmente de la interpretación de nuestro pequeño o de nosotros como niños. Entonces, mientras más recursos emocionales y cognitivos tenga nuestro niño, menos va a interpretar las cosas de una manera destructiva. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora con los nuevos pequeños? Pues tendríamos que darles mucho más recursos emocionales y cognitivos para enfrentar las cosas e interpretarlas de una manera diferente. ¿Qué tipo de recursos? O sea, ¿cómo podemos ayudar nosotros porque vaya, nosotros como adultos podemos decir, pues ya lo traemos, ¿no? Pues ya. O sea, ya, que ahorita también vamos a hablar de eso, de cómo podemos ayudarnos nosotros también a curar esas heridas. Pero como nosotros como adultos, ¿cómo ayudamos a los niños a tener como esos conocimientos? Hay algo muy interesante con el tema del trabajo de autoestima con los peques, que tú sabes que a mí este tema del amor propio y la autoestima es algo que me gusta mucho porque es la base, es ayudarles a entender que ellos son importantes solamente por el hecho de ser quien son. No necesitan hacer 1000 cosas, malabares y sacar las mejores calificaciones para ser valorados. Simplemente por el hecho de ser quien son valorados ya. Y eso nos da esa oportunidad de trabajar. Y ahí nos vamos a quedar un momentito porque vamos a tener que ir a una pausa, pero es importante esto de trabajar siempre en nuestra autoestima y en nuestro amor propio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, que siga con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con Nayeli Vázquez, ella es psicóloga clínica y estamos hablando de nuestro niño interior, ¿no? Aprovechando que es el Día del Niño, quisimos tocar este tema. Y Nayeli, antes de irnos a la pausa, platicamos de cómo ayudamos nosotros como adultos a nuestros niños, ¿no? Y nos decías la importancia de fomentar el amor propio, de fomentar la autoestima en los niños. Exactamente, nosotros tenemos que ayudarles a reforzar esta parte de autoestima, de valía, para que les podamos dar estos recursos tanto emocionales como cognitivos que les permitan afrontar las situaciones con mucha más entereza, con mucha más tranquilidad. Entonces tenemos que hacer niños más resilientes, no más fuertes, más resilientes, que se enfrenten a las situaciones y que puedan aprender de ellas, para que en lugar de ser una herida, pueda ser una cicatriz, que es una cosa muy diferente, tener una herida abierta a tener una cicatriz. Claro, porque ya lo comentábamos al inicio del programa, que a final de cuentas todos vamos a tener estas heridas de la niñez, ¿no? O sea, sería prácticamente imposible no tenerlas o evitarlas. Así es prácticamente imposible, pero sí podemos minimizarlas y las podemos convertir en estas cicatrices de aprendizaje que en lugar de retrasarnos en el mundo nos van a permitir seguir avanzando. Entonces, mientras más pequeños las ataquemos, mejor, pero bueno, si ya las tenemos de grandes, eso no quiere decir que no tengamos que atenderlas. Claro. Y ¿cuáles podrían ser los síntomas? No es una enfermedad, ¿no? Pero los síntomas que podríamos reflejar nosotros como adultos con un niño interior herido. Ok, si por ejemplo dentro de tus relaciones, puede ser, vela dentro de la pareja, los amigos, el trabajo, lo que tú quieras, las dentro diferentes de la esferas. misma familia, ¿no? También. Sientes miedo a la soledad, al rechazo, si cuando hay algún tipo de disparidad o injusticia te provoca sensaciones horribles, si no te sientes con el poder de levantar la voz frente a algo que está sucediendo, que además te está afectando a ti, si te cuesta mucho trabajo sostener las relaciones, de poder estar con los demás de una manera sana, ahí tenemos que poner atención porque estamos viendo que hay algún problema en nuestra manera de relacionarnos. Y ahí es donde vienen esas heriditas que están ahí escondiditas, que no queremos verlas, pero ahí están y existen. ¿Y hay algunas heridas que, digamos, sean, pues,
que dificulten más nuestras relaciones que otras, o todas al final nos llevan a tener este tipo de problemas de relacionarnos con los demás y de reaccionar de cierta manera a las circunstancias que se nos presentan. Las que provienen de un trauma más profundo, pues son heridas más profundas. A mí me gusta que lo vean gráficamente, ¿no? O sea, a lo mejor me hice una cortadita y es una herida pequeñita que me impide relacionarme, que la trabajo y ya está, ¿no? Pero hay heridas más profundas que provienen de un trauma más grande. Entonces, esas generalmente son mucho más problemáticas porque lejos de darnos cuenta de que existen, voy por ahí minimizando lo que estoy sintiendo, tratando de esconderlo porque me duele un montón. Entonces, mientras más profundo sea el trauma, más profunda va a ser la herida. Entonces, si tú regresas a tu infancia y hay cosas que duelen un montón, hay que trabajarlas. Por ahí dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé que perdonar es ir al pasado y regresar sano y salvo. Y así es, tenemos que sanar para poder ir a nuestro pasado y regresar de él. Y si yo no puedo ir, me duele mucho visitarlo. Y cuando voy para ese pasado me destruye totalmente, necesito trabajar mis heridas de la infancia. Y este trabajo que tenemos que hacer, necesariamente lo tenemos que hacer con profesionales como tú, o si son heridas más pequeñas, hay algo que podamos hacer que digas, a ver, siéntate, piensa, perdona. Hay esa parte que podemos hacer, o siempre es mejor, nosotros siempre lo hemos dicho, siempre es mejor acudir con los profesionales, pero cuando son estas heridas que pueden ser menores, ¿lo podemos hacer nosotros mismos? El proceso de autoconocimiento nos permite entender que ahí existe, que está ahí esa herida. Ahora, la cuestión es si yo estoy dispuesto a aceptar que existe esa herida. Claro. Ese sería el primer paso. Y a veces no estamos dispuestos a aceptarlo o no estamos dispuestos a verlo. ¿Por qué? Porque como método de protección, nuestra mente dice, no hay que acercarnos a esto que duele. Entonces, si yo soy lo suficientemente capaz de acercarme a lo que duele, tocarlo, lavarlo, una vez más regreso a la literalidad de una herida, o sea, si tú tienes una cortada en la mano y eres capaz de ponerla abajo del agua y tallarla y rasparla y quitarle todo lo feo, puedes hacerlo, adelante, no es lo más recomendable, pero puedes hacerlo, pero si no, pues mejor ve con alguien que te ayude a limpiarlo, a enseñarte cómo lo vas a limpiar, cómo lo vas a sanar, cómo se va a cicatrizar, y ahora sí podemos avanzar de una manera más rápida. No quiere decir que las cosas de conocimiento personal y de autosuperación y demás no nos puedan ayudar, pero vamos a verlas como un complemento, como todo este aderezo de nuestra ensalada, pero la consistencia es tu proceso terapéutico, lo que tú avances, y le vamos a poner lo demás, claro que sí, para que todo quede más bonito y puedas avanzar más rápido. Claro, porque siempre en estas situaciones es mejor siempre tener una guía, ¿no? Porque además ustedes como profesionales no nos van a decir, ay, a ver, ven, platícame y ya, ¿no? Listo. Ya se quitó y ya. O sea, es como esa guía. Y es mucho trabajo de nosotros también. Y muchas veces es saltar nuestros propios miedos y nuestras propias barreras, porque la mente es traviesa y entonces frente a alguna situación que nos duele mucho, le da la vuelta y se sale y se va por acá. Y entonces tu terapeuta lo que te ayuda es a centrarte y a decirte, oye, te estás escapando del problema, mira, está por acá la cosa, sí, ya sé que te duele un montón, pero vente para este lado. Entonces el proceso terapéutico es un proceso de guiarte otra vez, de regreso a tu camino y ayudarte a ver que sí, que aquí está el problema y que lo vamos a solucionar y que lo vas a lavar la herida y todo se va a sanar, pero que no puedes ir viendo por todos lados en el camino, hay que concentrarse aquí y enfocarse. Y es difícil detectar estas heridas, o sea, ya nos dijiste ahora un par de cosas y de reacciones que podemos tener de que no podemos relacionarnos para identificar que tenemos esas heridas, pero ¿yo cómo las detecto? ¿No? O sea, ¿yo cómo le hago para decir, a ver, sí, ya sé que ahí están o ya las estoy identificando y entonces ahora sí puedo y me acerco a un profesional? O ustedes como profesionales son los que nos dicen, oye, a ver, aquí estamos detectando esta parte, pero eso me lo contestas regresando en la pausa porque vamos a ir a un corte. Gracias por estar aquí con nosotros en Bien y Saludable. Seguimos platicando con Nayeli Vázquez, psicóloga clínica, y estamos hablando de nuestro niño interior.
Naye, te preguntaba antes de irnos al corte si es difícil detectar como estas heridas que tenemos de la infancia. Más que detectarlas, es aceptarlas. Yo creo que ahí está la parte más complicada, porque todos podemos saber y sentir que tenemos algo en nuestra infancia y podemos irnos hacia atrás y saber que hay algo que nos dolió. Ujú. Lo que pasa es que aceptar ese algo que nos duele, ahí está la Ahí es complicación. donde viene el problema. Sí, porque nuestra mente le da vueltas y dice, no pasó nada, esto es normal, le pasaba a todos. Y tratamos, nuestra mente trata de evadir el dolor y de normalizar lo que está pasando y ahí es donde caemos en esa pequeña trampa de nuestra mente. Entonces, saberlo no es lo complicado, aceptarlo es lo más complejo. Claro, porque yo creo que entonces siempre, o sea, identificamos como esa parte, ¿no? Y lo que dices, la mente evade y entonces decimos, no pasa nada. Entonces, ahí el primer paso que también tendríamos que dar sería aceptar esa parte, ¿no? Aceptar que tenemos esas heridas de la infancia y pues no sé, planear el camino que tenemos que seguir. Exactamente. Aceptar siempre es nuestro paso número 1 frente a cualquier situación que nos pueda causar algún problema o algún tipo de dolor. Tengo que aceptar que existe. Tengo que aceptar en qué área de mi vida me está causando problema. Si es que cuando mi jefe me regaña, yo me siento muy mal. Si es que con mis compañeros de trabajo no me llevo bien y me cuesta mucho trabajo. Si es que con mi pareja, cuando me dice que se va a ir o cuando no me contesta, yo siento soledad. Tengo que identificar en qué área de mi vida esto está causando un conflicto y aceptar que existe. Una vez que tengo esas dos partes, entonces ya tengo la materia prima para trabajar. Ya puedo entender dónde vamos a trabajar con esas heridas, ya podemos acomodarlas, ya podemos ver qué está sucediendo y entonces empezar a sanar. Sea que tengamos que ir al pasado y perdonarnos o perdonar, sea que tengamos que alejarnos de ciertas personas, cual sea el camino, pero siempre primero es aceptar e identificar en qué áreas de mi vida esta herida está causando un problema. Y yo ahí me llama la atención esta parte que dices, hay que perdonar o hay que alejarse, ¿no? O sea, uno piensa que siempre se trata de perdonar, ¿no? O sea, ya te perdono y ya lo superé y no pasa nada, pero también se trata de dejar de lado a esas personas o a esas situaciones que tampoco nos dejan nada bueno, no nos hacen sentir bien. Exactamente. Hay cosas que nosotros no podemos solucionar. Por ejemplo, si estoy en un ambiente de trabajo que está causando muchos problemas en mi interior, yo no lo puedo cambiar, no puedo ir y cambiar a todas las personas. Entonces, yo tengo que alejarme de ese lugar. ¿Por qué? Porque está haciéndole mal a mi ser, a mi interior. Entonces, yo tengo que identificar cuando las cosas sí están en mis manos y sí las puedo cambiar y cuando no me toca. Y ahí es donde me alejo. Ahora, perdonar a alguien no significa que tengamos que estar con él o con ella. Perdonar a alguien simplemente significa soltarlo para no traerlo cargado nosotros. Claro. Y así podemos avanzar más fácil. Claro, entonces perdonamos y no necesariamente te quedas ahí, ¿no? O sea, perdonamos y dices, así que te perdono con permiso. Te perdono, pero bye. Yo sigo mi camino. Eso es una parte muy sana de entender, que no es te perdono y me tengo que quedar contigo, pero es que si te perdono tengo que hacer las cosas otra vez. No, tú puedes literalmente soltar a la persona, quitártela del pecho y dejarla ahí a un ladito y decir ya te solté, te perdoné, tú sigue haciendo de tu vida lo que tú quieras. Tu camino y yo sigo el mío. Yo sigo el mío. Y así podemos soltar a todos y avanzar con esta ligereza que necesitamos para la vida. Ay, qué bonito tema, de verdad, Nayeli, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. ¿Dónde te encontramos? La gente, ¿dónde te puede encontrar? Me pueden encontrar en @psicóloga_naye, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram y en X nos encuentran como psico_descubrir y pueden buscar también la página psicodescubrir.net, ahí tenemos mucha información, un blog, todos nuestros servicios y nuestras redes sociales, ahí nos encuentran. Pues ahí está, Naye, muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado hoy aquí en Bien y Saludable. Pase un bonito Día del Niño. Hay que sanar a nuestro niño interior y nosotros lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde.